Bona tarda ya, ¿no? Creo que ya es hora. También me encantaría hacer la ponencia en catalán, pero bueno, no me manejo mucho. Y en primer lugar me gustaría agradecer al Ayuntamiento por permitirme el lujo de participar activamente en la organización de las jornadas junto a Rosa Cobo, y en concreto quería agradecer a Núria Parlon, a Maribel, a Inma y a todas las mujeres feministas que tanto trabajáis aquí en Santa Coloma, y que muchas de vosotras sabéis que como mujer de periferia madrileña me siento muy hermanada con la periferia de Barcelona. Y además que es un lujo compartir mesa con Lluís. Creo que me voy a repetir muchísimo, me voy a repetir también con lo que ha dicho Esther, con lo que habéis dicho muchas de las que ya habéis intervenido, pero bueno, nunca está mal reiterar en temas como estos. Y bueno, es que me voy a repetir muchísimo, Lluís, yo lo siento, pero también tengo que decirte que me ha encantado que comenzases. Lo digo públicamente porque creo que es un hecho, es un acto también de memoria y de justicia que hayas empezado la ponencia hablando de mujeres libres, del colectivo que formaba parte de la CNT en la Guerra Civil, porque creo que desde el movimiento abolicionista también pues tenemos esa labor de recuperar nuestra genealogía y visibilizarla, y más pues a ese colectivo de mujeres tan potente, y planteárselo también a mujeres anarquistas, ¿no? que a mí es una de las contradicciones también mujeres de izquierdas, pero mujeres también de espacios alternativos que pudieran estar a favor de la regulación de la prostitución. También el anarquismo en origen, igual que el socialismo, pues tenía planteamientos críticos con la prostitución como una forma de opresión hacia las mujeres. Y Mujeres Libres, además, tenía escritos muy contundentes en la que le decía a sus compañeros que criticaban mucho a los burgueses, pero se comportaban como burgueses con las mujeres en los espacios de prostitución y dentro de sus casas también, ¿no? Dentro del espacio privado. Y bueno, dicho esto, yo voy a comenzar. He traído una presentación que no vale para nada, pero quería empezar con esta imagen, que es el cartel de la adaptación fílmica de la novela de H.G. Wells, El hombre invisible. Y no sé si conocéis un poco la historia, ya suena viejuna porque es un relato que tiene ya tiempo, pero bueno, que el protagonista, que se llamaba Griffin, lo que conseguía es alterar el índice refractivo de la luz y, por tanto, ni la absorbía ni la reflejaba y se convertía invisible a ojos de los demás, a ojos de todas las personas, y, por tanto, podía hacer lo que quisiera. Bueno, pues yo empiezo con esta imagen, no solo para llamar vuestra atención, que también, y no solo porque me guste la ciencia ficción, sino porque me parece que es una imagen que ilustra muy bien a la demanda de prostitución, ¿no? A esos hombres invisibles, y de hecho hay investigadoras que trabajan sobre el estudio de la demanda de prostitución que los denominan así, los hombres invisibles, porque, como decía Inma, pues hemos ido dando pasos para visibilizarlos, y en contextos como este, en espacios como este, tenemos muy claro que hay que visibilizarlos, pero si salimos de aquí, si salimos también de nuestras burbujas, el imaginario colectivo que se sigue reproduciendo en torno a la prostitución es un imaginario que les invisibiliza sistemáticamente, no existen, ¿no? Y esto pasa en los debates sobre prostitución, pasa en los análisis que se hacen al respecto, en los medios de comunicación de forma, día tras día, e incluso en la academia, ¿no? Y es muy significativo también que en el momento en el que planteamos hablar de ellos, pues se vuelva a invisibilizar. Yo siempre lo digo, no quiero condicionar al público en el momento de las preguntas, pero es verdad que incluso en mesas en las que se habla de la demanda de prostitución, cuando se abre el micrófono a la sala, muchas veces la pregunta vuelve a girar en torno a la situación de las mujeres en prostitución, que por supuesto tenemos que hablar de las violencias que sufren las mujeres en prostitución, de la situación en la que están, de las múltiples vulnerabilidades que las expulsan hacia la prostitución y que se reproducen y magnifican en prostitución, pero hay que poner el foco en los hombres, que son los auténticos responsables, en los demandantes de prostitución, que son los responsables de que ellas estén allí, y cambiar ese imaginario, subvertirlo, para poder analizar en toda su complejidad el fenómeno de la prostitución
y sacarlo, ¿no?, de esa carga, de ese imaginario patriarcal, porque al final es un imaginario patriarcal que hace recaer sobre los hombros de las mujeres la carga de una institución cuya responsabilidad es masculina. Y esto no solo pasa en prostitución, sino que pasa también cuando hablamos de otros tipos de violencia, como la violencia de género. Dentro de la pareja o las parejas se suele poner el foco en la mujer maltratada y además en el estereotipo de mujer maltratada, lo que esperamos encontrarnos cuando hablamos de mujeres maltratadas, y nunca se habla de los agresores, de los victimarios, o muy raras veces, ¿no? En prostitución pasa algo similar porque también es una violencia y bueno, se pone el foco en las mujeres, como repitiendo también pues un poco el mito de Eva, como las mujeres son las responsables y son las que provocan esta situación, y esto lo reproducen además los discursos de los hombres que demandan prostitución. Entonces, bueno, yo os propongo eso, que ya lo llevamos haciendo toda la mañana, pero que insistamos en cambiar el foco, y que además el cambio de foco nos permite salir también de esa idea, como que se tiende a asimilar prostitución como sinónimo de prostituta, y, por tanto, esto lo decía Carol Pitman muy bien en el contrato sexual: cuando se interpela a la prostitución, la imagen que recibe la sociedad es que estamos interpelando a las mujeres prostituidas, cuando no es así. La prostitución es una institución, y poner el foco en los otros actores que intervienen, como son los demandantes, pero también el proxenetismo, también el Estado, ¿no?, que se lucra directa o indirectamente del dinero que se mueve en torno a la prostitución. Bueno, pues poner el foco en los otros agentes nos permite cambiar esa idea y transformar, pues que cuando interpelamos a la prostitución como una institución, no estamos criticando a las mujeres en prostitución, sino todo lo contrario, estamos mostrando nuestra solidaridad con ellas, ¿no? Y por eso creo que es fundamental cambiar el foco. Y yo, cuando hablo de los demandantes, hablo de demandantes, hablo de consumidores. Por supuesto voy a hablar de puteros, porque para una vez que la RAE nos da una palabra que tiene una connotación que funciona, pues creo que hay que usarla. Solo hacemos caso a la RAE esta vez. Tampoco no es una institución caracterizada ni por el feminismo, ni por estar comprometida mínimamente con la igualdad. Pero bueno, todo esto lo podemos ir cambiando. Y bueno, como decía, voy a hablar de ellos y voy a hacerlo desde un análisis de la masculinidad. Y iba a decir que no hay un perfil sociodemográfico de puteros, pero bueno, ya lo ha hecho Esther, y es que es verdad que cuando hablamos de la demanda de prostitución, muchas veces surgen preguntas en torno al perfil de hombres que demandan prostitución, si están casados, si están solteros, múltiples preguntas, ¿no? Si son chicos jóvenes, porque también hay un estereotipo construido en torno al putero, que normalmente suele ser la imagen, ¿no?, mental que nos vendría a la cabeza cuando pensamos en el putero sería un hombre con pocas habilidades sociales, que se aleja del modelo de belleza masculino, ¿no?, del modelo normativo, o un hombre de avanzada edad, o incluso con discapacidad o con diversidad funcional. Bueno, pues todos estos hombres nos los podemos encontrar en los contextos de prostitución pagando por ello, pero no son los únicos, ¿no? No hay un perfil de demandante de prostitución en términos sociodemográficos, es decir, es interclasista, es intergeneracional, distintas ideologías. La ideología que comparten, por supuesto, es la ideología patriarcal, ¿no? Pueden ser de derechas o de izquierdas, pero comparten el núcleo duro de la ideología patriarcal. Y la única variable hasta el momento que sabemos, la única variable sociodemográfica que sabemos hasta el momento que tienen en común es que son hombres, han sido socializados en la masculinidad. Y esto lo sabemos porque, según las cifras disponibles, que, como habéis dicho, son muy poquitas, es muy difícil obtener cifras a nivel macrosocial sobre prostitución, pero según las cifras que tenemos, nos dicen que un 99,7% de la demanda de prostitución está conformada por hombres. Y esto, en sociología sabemos que no hay absolutos, pero esto se acerca a casi un absoluto sociológico, ¿no? Es decir, casi el 100% de la demanda de prostitución es masculina y, por tanto, hablamos de una práctica masculina, ¿no? Hablamos de hombres que demandan prostitución porque son los hombres, en la inmensa mayoría de los casos, quienes llevan a cabo esta práctica, que es una práctica de desigualdad. Y yo, cuando comencé a investigar sobre la demanda de prostitución, que tenía que haber hecho caso a mi madre, que me decía que porque no había elegido un tema de investigación más bonito, y es verdad,
porque es un tema que lo investigues desde el enfoque, o sea, desde el ámbito, desde el que te acerques, te atraviesa, porque tiene mucho que ver con la subjetividad y bueno, con esquemas mentales que teníamos establecidos, con lo corporal, incluso con lo visceral. Y es un tema que te atraviesa y que no te deja indiferente. Y yo a mí en las charlas a veces me gusta pues, explicar por qué empecé a investigar sobre los hombres que demandan prostitución. Uno de los elementos, quizá el principal cuando me planteaba el tema de estudio, es que cuando te acercas a estudiar sobre prostitución, a leer sobre prostitución, la inmensa mayoría de los estudios reproducen ese imaginario colectivo que centra la carga de la prostitución solo sobre las mujeres prostituidas o víctimas de trata con fines de explotación sexual. Entonces, bueno, pues ese fue uno de los hechos que me dijo, anda, mira, aquí hay un nicho de estudio y yo quiero contribuir a visibilizar, bueno, a poner mi granito de arena en cambiar el foco. Pero antes de eso, luego ya, o sea, analizándome también un poco, yo creo que hay otros dos elementos que me empujaron y que muchas de vosotras estoy segura que compartís, aunque no estéis investigando sobre prostitución, pero elementos que me hicieron reflexionar sobre cómo la prostitución ha estado presente en mi socialización de una forma muy diferente a cómo lo ha estado en los hombres con los que yo compartía entorno, ¿no? Tanto desde pequeña, adolescente, como ya como mujer más adulta o lo que sea. Y uno de los hechos fue que, bueno, yo he crecido en una ciudad de periferia obrera y de pequeña me decían como broma, y a veces no en un tono tan jocoso, que bueno, si eres mujer siempre te puedes meter a puta, ¿no? Si algo sale mal, siempre te puedes meter a puta. Y entonces cuando empecé a adquirir conciencia feminista, pues fue como un momento, ¿por qué esta frase aparecía de forma, bueno, no de forma constante, no todos los días, ¿no? Pero, bueno, cada cierto tiempo la escuchaba, ¿no? ¿Y por qué los chicos de mi entorno, los niños, no escuchaban esta frase? Y por otro lado, cuando llegué a la universidad, hubo otro hecho desencadenante un poco de que me dirigiese a estudiar la demanda de prostitución y las masculinidades, y es que entre los chicos, los compañeros de universidad, que eran la mayoría de ellos muy alternativos, bueno, pues había alguno que consumía prostitución o que había ido a los espacios de prostitución, aunque yo no he consumido, lo típico. Yo he ido a tomarme unas copas, he ido porque el resto quería ir a terminar la fiesta. Y bueno, independientemente de que hubiesen ido o no, lo tenían muy normalizado y se reían con bromas en torno a la prostitución, ¿no? La prostitución era una forma de socializar, tanto desde un punto de vista, bueno, de relatos que compartían o de bromas que se hacían, como también llevando a cabo la práctica prostitucional, ¿no? El consumo de prostitución. Entonces, tenía esto aquí flotando sobre mi cabeza y empecé a investigar sobre los hombres que demandan prostitución, con muchas dificultades porque es un objeto de estudio muy complicado y Esther lo sabe. Y es muy complicado, sobre todo cuando la investigadora es una mujer, ¿no? Porque el género también supone una barrera de entrada para acceder a determinados espacios, a determinados sujetos de estudio, y eso dificulta muchísimo que puedas acceder a las entrevistas, aunque también una vez que consigues que quieran colaborar en la investigación, bueno, pues analizar cómo influye el género en las entrevistas también es interesante, porque incluso algunos de los entrevistados llegan a erotizar la entrevista, ¿no? O sea, que, bueno, cómo juega el género en la entrevista también es interesante. Y bueno, como decía, cuando comencé a investigarlos, pues si ya tenía más o menos claro por qué son invisibles, pues cuando te metes ya de lleno en sus discursos y en sus prácticas, no te quedan dudas, no hay un interés claro en invisibilizarlos, porque bueno, cuando les visibilizas está claro que la masculinidad que se crea y recrea en los espacios de prostitución es una masculinidad que podemos llamar hegemónica, normativa, o bueno, la masculinidad más, bueno, sí, más patriarcal, ¿no? Por decirlo de una forma así más contundente, ¿no? Se reproducen valores de la masculinidad que son antagónicos a, yo ya no sé cómo llamarlo, no sé si llamarlo nuevas masculinidades, masculinidades contrahegemónicas, cada día lo llamo de una forma, pero bueno, son valores antagónicos a lo que podríamos denominar masculinidades, pues eso, más igualitarias o más feministas. Y
Y bueno, yo para mostrar un poquito cómo la percepción que tienen los hombres que demandan prostitución sobre las mujeres prostituidas, que no es muy diferente de las percepciones que tienen de las mujeres que están fuera de los espacios de prostitución, he traído algunos comentarios para mostrarlos también, porque creo que es importante, ¿no?, que, bueno, pues que se visibilice cómo ellos hablan de las mujeres en prostitución. Y tengo entrevistas, pero las entrevistas son como más light, ¿no?, porque en la entrevista es una situación social en la que a veces bueno, pues el discurso es más comedido, no dicen lo mismo que dicen con sus colegas. Así que he traído, eso, como las entrevistas son un poco más así, pues he traído extractos, solo frases, de foros de Internet donde los hombres que consumen prostitución intercambian experiencias, puntuaciones, recomendaciones y toda clase de cosa que os podáis imaginar y más allá, ¿no? Porque cuando entras a esos foros, bueno, están estructurados de tal forma que los puteros pueden buscar a mujeres por, bueno, además las categorizan por categorías que son sexistas en torno a sus cualidades físicas, ¿no? Si tú quieres buscar, lo voy a decir literal como lo dirían ellos, tetonas, culonas, gordas, flacas, bueno, pues tienes esas categorías y también las categorizan por, bueno, pues por categorías racistas, ¿no?, en torno a, bueno, a la racialidad, la etnicidad, la procedencia. Bueno, pues puedes buscar mujeres rusas, mujeres negras, mujeres, incluso por las prácticas sexuales que realizan, mujeres que lo hacen sin preservativo, y yo estoy diciendo mujeres, pero en los foros putas que lo realizan sin preservativo, putas embarazadas de más de 5 meses, etcétera, ¿no? Bueno, si os metéis en los foros, encontraréis la diversidad de, pues eso, de discursos que emanan de los hombres que demandan prostitución. Yo os voy a leer solo unas frases, pero porque creo que es importante mostrar cómo hablan entre ellos y cómo bueno, pues el discurso que tienen cosifica de forma brutal a las mujeres en prostitución. Y a veces los pongo ahí, pero esta vez me los he traído para leerlos aquí, aunque me cuesta leerlos. Pero bueno, leo algunos fragmentos de algunos foreros que decían: busco mujeres embarazadas de más de 5 meses, las buscaba en el polígono Marconi, en Madrid. Otro que estaba hablando de una experiencia y entonces decía, la tiras del pelo y la chupa más rápido y no dice nada, sonríe. Otro que dice, todavía no me había corrido y la muy zorra se ha ido, si alguien tiene pensado suicidarse, que antes la atropelle. Otro comentaba, me hizo un completito bastante aceptable, aunque me tocó un poco los cojones con eso de no querer cambiar de postura. Y uno de estos acababa su pequeño post en el foro diciendo puteros a follar, puteros a negociar. Otro comentaba, me dejó romperla el culo, totalmente recomendable. Y os leo ya uno más, que dice, lo mejor, la mamada, muy buena y sin prisas, después a follar en varias posiciones sin negarse a nada. Y dejo aquí lo de sin negarse a nada porque luego lo voy a retomar por el modelo de feminidad que están buscando en los espacios de prostitución. Porque antes de eso quería, bueno, que ya lo ha hecho de forma magnífica Lluís, pero bueno, pues solo hacer un poco de hincapié en la necesidad de conectar estos relatos que son de hombres individuales, ponerlos en contexto y analizarlos desde el enfoque crítico de la masculinidad, analizarlos desde la perspectiva de género y la perspectiva feminista, ¿no? Porque es una práctica masculina y, por tanto, como tal tenemos que analizarla, ¿no? Trasciende a estos hombres y tiene que ver con cómo se construye la masculinidad en nuestras sociedades y cómo se construye también la feminidad, ¿no? Porque estos hombres tienen una idea muy clara de lo que debería ser la feminidad. Y hablo de la perspectiva de género y la perspectiva feminista porque es imprescindible cuando abordamos a los puteros y en espacios que son la antítesis de lo que sería espacios que están a favor de la regulación de la prostitución o espacios pro prostitución, por llamarlos así, rara vez se habla de los puteros o casi nunca, pero en alguna ocasión yo me he encontrado espacios en los que sí se hablaba de ellos
Y se hablaba de ellos desde una perspectiva que no incorpora el análisis feminista, aunque nominativamente quizás sí lo dicen, pero no van a la raíz del asunto, y en ocasiones se les posiciona como víctimas como los pobres hombres que han de consumir prostitución, ¿no? Y normalizando pues el relato de los consumidores de prostitución, ¿no? Y víctimas de, pues eso, ¿no? De su propia naturaleza sexual, bueno, lo de naturaleza entre comillas, que tiene unos impulsos irrefrenables que han de satisfacer, ya sea en prostitución o fuera de la prostitución, pero fuera de la prostitución, claro, hay otros códigos, ¿no? Y esto de los pobres hombres lo encontramos también en medios de comunicación incluso, ¿no? O sea, que creo que es una idea que todavía se sigue reproduciendo. Y lo que a mí me sorprende es que se reproduzca en esos espacios pro prostitución que se dicen feministas, porque no se puede posicionar a los hombres que demandan prostitución en el lugar de víctimas o como si fuesen disidentes, ¿no? de las normas de género, cuando en realidad lo que son, están haciendo uso y abuso de un privilegio de género, ¿no? Están haciendo uso y abuso del poder que supone haber sido socializado en la masculinidad, pero no solo eso, sino también el privilegio de clase, ¿no? De tener dinero y pagar a otra mujer que necesita ese dinero, y además están haciendo uso del privilegio racial, porque la mayoría de las mujeres, como habéis dicho, que están en los contextos de prostitución, son de mujeres migrantes, y muchas de ellas además en situación administrativa irregular, con la vulnerabilidad que eso supone. Es decir, son hombres que se están beneficiando, que están aprovechando la situación de vulnerabilidad de las mujeres y, por tanto, no son disidentes ni de la heteronormatividad ni de las normas de género, sino que son reproductores del sistema patriarcal, o, por decirlo de otra manera, los puteros son el sistema, ¿no? Son reproductores activos, agentes activos de la reproducción del sistema patriarcal, capitalista y colonialista. Y esto es importante también por lo que comentaba al principio, cuando hablamos de los puteros y se nos vuelve a comentar, cuando se abre el turno de preguntas o en cualquier debate, se vuelve a hablar de la situación de las mujeres en prostitución o de la libertad de elección, la supuesta libertad de elección que tenemos las mujeres para prostituirnos. Creo que también hay que cambiar el foco hacia la libertad, a hablar. Si hablamos de libertad, que la libertad es algo maravilloso, pero hablemos de la libertad de los hombres para prostituir mujeres, ¿no? De la agencia y de la capacidad de decisión que tienen los hombres, que entre la multitud de cuestiones en las que podrían gastar el dinero, deciden de forma más habitual o más ocasional invertirla en seguir reproduciendo la industria de la explotación sexual, ¿no? Y creo que, no sé cómo voy de tiempo, porque vamos… 10 minutos, vale. Bueno, pues en este sentido hay que destacar que los puteros no nacen, ¿no? Si hablamos de la masculinidad, hacer hincapié en que los puteros no nacen, sino que se hacen, ¿no? A través de ese modelo de masculinidad patriarcal que además ubica la sexualidad masculina en el terreno de la naturaleza. Y pues nosotras ya como feministas hemos salido de esas explicaciones que justificaban la desigualdad social a través de aludir a la naturaleza, ¿no? Eso ya no nos vale. Somos feministas porque pensamos que el cambio es posible, y aunque depende del día, yo creo que es más posible o menos posible, pero creemos también en otros modelos de masculinidad que rechacen la práctica prostituyente, ¿no? Y creo que eso, eso más o menos todas las que estamos aquí, todos, queremos creer que es posible. Y, por tanto, los hombres consumen prostitución porque han sido socializados en esa masculinidad, en el modelo normativo de masculinidad que rechaza la autonomía y la autonomía sexual de las mujeres principalmente, ¿no? Rechaza, que más o menos, por resumirlo, rechaza la idea de que las mujeres seamos sujetos con poder de decisión también sobre nuestro cuerpo, nuestras vidas y nuestra sexualidad. Porque la prostitución es una institución a través de la cual se niega el poder de decisión de las mujeres sobre nuestra sexualidad, ¿no? A través de la que se manifiesta de forma paradigmática cómo la sexualidad de las mujeres se nos ha expropiado, ¿no? Y el hombre crece sabiendo, en ese modelo de socialización, que en tanto hombre
bueno, pues acceder al cuerpo de las mujeres con fines sexuales es un derecho, bueno, es un derecho para ellos, aunque nosotras lo conceptualizamos como un privilegio, ¿no? Es un privilegio masculino y en el camino hacia una sociedad más igualitaria los privilegios han de ser abolidos, ¿no? Y por esto muchas feministas, desde hace mucho tiempo, y habéis hecho alusión a la genealogía, y creo que eso es fundamental, las feministas llevan bueno, pues, elaborando planteamientos críticos hacia la prostitución y poniendo el foco en visibilizar el rol que tienen los hombres que demandan prostitución y el rol que tiene la prostitución en sí, o sea, esa institución en el mantenimiento del orden social patriarcal, el papel que juega para que se siga manteniendo el patriarcado en las sociedades contemporáneas, ¿no? Y Salvador Giner, que era bueno, el sociólogo Salvador Giner, en los años 80, cuando la prostitución era más marginal de lo que es hoy, aunque la prostitución sigue marginando a las mujeres que están en esa situación, pero ya ha pasado a ser, como decía Rosa, de algo como más artesano a una macroindustria a nivel global, pero Giner decía que la prostitución nos puede parecer marginal, pero es funcional para el mantenimiento de este orden social, ¿no? Y Giner no era súper feminista, pero lo veía muy claro, ¿no? Veía claro, y esto yo lo añado, veía clarísimo que es funcional para el mantenimiento del patriarcado, el capitalismo y el colonialismo, ¿no? Es funcional para que se sigan reproduciendo estos tres sistemas de opresión que están interconectados y que se ven de forma tan clara esa conexión en los espacios de prostitución. Y las feministas ponemos mucho empeño en abordar la prostitución porque tiene que ver con cómo se construye la sexualidad masculina, pero también tiene que ver con las percepciones en torno a la sexualidad femenina, o sea, en torno a la sexualidad de las mujeres y no desde un punto de vista puritano, ni mojigato, ni nada de eso que se nos suele decir a las abolicionistas en cuanto abrimos la boca, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que el abolicionismo es también una teoría radical de la sexualidad de las mujeres porque lo que propone o las iniciativas que propone también van encaminadas hacia la emancipación y la liberación sexual de las mujeres. Y a este respecto, pues, si unimos o si aludimos un poco hacemos una revisión un poco histórica, es fundamental preguntarnos por qué cuando las feministas radicales de los años 60-70 politizan la sexualidad de una forma que no había sido politizada jamás, o sea, empiezan a hablar del orgasmo femenino, del mito del orgasmo vaginal, del clítoris, que todavía hoy se habla poco de él, hacen obras magníficas como Nuestros cuerpos, nuestras vidas, reivindicando, ¿no? el poder que tenemos también sobre nuestros cuerpos y la apropiación de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad. En ese momento, en el que se politiza fuertemente la sexualidad, influyen otras variables, pero podemos decir que justo de forma contemporánea empieza a aumentar de forma exponencial el mercado de la prostitución, lo que hoy se denomina la industria de la prostitución, ¿no? En los años, bueno, el feminismo radical se ubica sobre todo en los años 60-70, la reacción patriarcal en los años 80-90, bueno, pues el crecimiento, la expansión de la industria, bueno, la reacción patriarcal es todo el rato, pero bueno, después de las luchas de las feministas radicales, justo empieza a crecer de forma exponencial lo que hoy conocemos, como decía, como la industria del sexo, ¿no? Tiene que haber, o sea, hay relación entre los avances en la emancipación sexual de las mujeres, en la reivindicación de derechos en todos los sentidos y también en el terreno de la sexualidad de las mujeres, de reclamar una sexualidad propia, de hablar del placer de las mujeres, del deseo de las mujeres y que, por otro lado, aumente los espacios de prostitución y el consumo de prostitución, ¿no? Cuando las mujeres reivindicamos una sexualidad propia con deseo, ¿no? Y también placer, en este caso las mujeres heterosexuales que lo reclaman, ¿no? Por parte de los hombres, pues afortunadamente hay algunos hombres que avanzan hacia otros modelos de masculinidad, sabemos que son pocos, pero ahí están. Y por otro lado, frente a ellos hay hombres que se niegan a reconocer la autonomía sexual de las mujeres y que sigan reproduciendo este modelo de masculinidad tan patriarcal, tan hegemónico y tan normativo y que encuentran en los espacios de prostitución el mejor escenario donde reproducir ese modelo de masculinidad sin crítica, ¿no? Sin interpelación. Es decir, que las mujeres hemos batallado muchísimo para poder decir que no
en las discotecas, en los bares, en el puesto de trabajo, incluso en Tinder y en las aplicaciones de ligoteo, ¿no? Podemos decir que no, incluso hemos tenido que cambiar el eslogan porque si estás inconsciente o en estado de shock y no puedes decir que no, no lo entienden, que es una muestra muy clara de cómo se ha expropiado nuestra sexualidad y nuestro cuerpo, ¿no? Y el derecho que ellos entienden de acceso a los cuerpos de las mujeres. Y hemos tenido que decir que solo sí es sí, pero bueno, que fuera de los espacios de prostitución las mujeres pueden decir que no, ¿no? Todavía cuesta, pero estamos, gracias a los avances del feminismo, seguimos haciendo hincapié en que las mujeres puedan tener derecho a vivir una sexualidad libre y dentro de los espacios de prostitución lo que encuentran los puteros son espacios donde pueden comprar el sí, son espacios que ellos esperan que sean bueno, pues espacios sin frustraciones, sin limitaciones, sin límites por parte de las mujeres y donde no tienen que negociar ni prácticas sexuales, ni reciprocidad, ni bueno, prácticamente nada, ¿no? Y evidentemente, con esto no quiero decir que las mujeres en prostitución no puedan poner límites, pero cuando una mujer en prostitución pone límites a determinada práctica sexual o no quiere subir con un putero a la habitación, eso es percibido tanto por el putero como si está en un local donde hay un proxeneta como una mala señal porque no va bien para el negocio, ¿no? No va bien para el negocio y tú puedes decir que no, pero entonces estás perdiendo ese servicio, ¿no? Entonces, lo que ellos esperan encontrar en los espacios de prostitución es aquello que cada vez sería más complicado encontrar fuera de los espacios de prostitución, como si se estableciese una frontera donde dentro de estos espacios no tengo que negociar prácticamente nada y fuera de estos espacios, bueno, pues me va a costar mucho más acceder al cuerpo de las mujeres con una finalidad sexual, ¿no? Y porque lo que esperan, os comentaba antes que dejaba ahí la frase, no me acuerdo cómo era, dice a todo que sí, sonríe, o sea, no dice nada, ¿no? Accede a todas las prácticas sexuales. Porque eso tiene que ver, bueno, con esto que os decía de no tener que encontrarse el no, ¿no? Sino pagar por el sí dentro de los espacios de prostitución y por el modelo de feminidad que buscan en esos espacios, ¿no? Buscan una feminidad complaciente, disponible sexualmente para ellos, incondicional y bueno, que les agrade y que además las mujeres prostituidas interpreten el rol que se espera de ellas o la performance que se espera de ellas, de mostrar que además están disfrutando siendo objeto de deseo por parte de los puteros, ¿no? Esa performance de la prostituta que esperan encontrar cuando pagan por prostitución y que si yo en las entrevistas que he realizado, no digo que no haya hombres que no busquen explícitamente ese modelo de feminidad y que paguen quizá por ejercer, bueno, sí, claramente por ejercer violencia explícita o más explícita sobre las mujeres en prostitución, pero los hombres que han accedido, por ejemplo, a mis entrevistas, sí que buscaban esa performance o ese simulacro que les permite no reconocerse como agresores sexuales, ¿no? Porque cuando esa performance quiebra, están viendo la humanidad de la mujer en prostitución y entonces se confrontan con el hecho prostitucional como un hecho violento, ¿no? El consumo de prostitución como algo violento. Es decir, que compran, en este caso, estos hombres que son, que yo creo que podría ser, aunque para eso tendríamos que hacer una investigación mucho más grande, pero que no son pocos dentro de los consumidores de prostitución, ¿no? Están pagando por esa performance que les permite no reconocerse como agresores, ¿no? Yo creo que en cuanto quiebra, porque de hecho una de las cuestiones que más puntúan en los foros de prostitución, que hay plantillas para puntuar, y una de las cuestiones que también más destacan en las entrevistas es la implicación de las mujeres en prostitución, es decir, cómo representan ellas que esto también les está gustando, ¿no? Incluso algunos llegan a, fijaos el nivel de, no sé si de disonancia cognitiva o de cinismo, que algunos llegan a plantear el intercambio en prostitución casi como si fuese un intercambio mutuo y hablan de que las mujeres en prostitución disfrutan con ellos, ¿no? O sea, muchos de ellos necesitan, por tanto, esa performance para separarse de la idea que tenemos de lo que es un violador, ¿no? Para no confrontarse con la realidad de lo que están haciendo cuando pagan por acceder al cuerpo de una mujer que no les desea, ¿no? Que eso, fuera de los espacios de prostitución,
lo denominamos violencia sexual, ¿no? Lo hemos conceptualizado como una violencia sexual. Fuera de los espacios de prostitución solo puedes acceder al cuerpo de una mujer que no te desea mediante violencia explícita o mediante intimidación. Dentro de los espacios de prostitución se hace mediante el pago de una cantidad determinada de dinero y, como decía Esther, además muy poco dinero, ¿no? Se necesita muy poco dinero para poder llevar a cabo esa práctica de violencia sexual hacia las mujeres. Y tenía más cosas, pero bueno, coincido en lo que habéis dicho. O sea, no se paga en este sentido, bueno, respecto a lo que comentaba de la feminidad que buscan en los espacios de prostitución y la masculinidad que ellos llevan a cabo en estos espacios. Yo creo que el sexo podría ser un medio, pero en realidad no están pagando. O el sexo sería como la autojustificación para pagar por prostitución, pero están pagando no por el sexo, sino tiene más que ver con la reafirmación identitaria, ¿no? Con mostrar ese modelo de masculinidad. Es como si se estuviesen diciendo a ellos mismos y al grupo de pares, ¿no?, con los que van a prostitución o a los que les relatan las experiencias en prostitución, que son hombres, ¿no? Estoy siendo un hombre porque una forma de mostrar la masculinidad en las sociedades contemporáneas es a través del número de relaciones sexuales que mantienes, ¿no? Y en este caso, que es la masculinidad hegemónica, del número de relaciones sexuales que tienes con mujeres, ¿no? No vale solo que te masturbes, sino que necesitamos, para reafirmar esa masculinidad, que esas relaciones sean a través bueno, pues de la instrumentalización del cuerpo de las mujeres. Y, por tanto, creo que tiene más que ver con la reafirmación identitaria tanto del yo como del grupo de iguales masculinos que con el pago de sexo, ¿no? El sexo sería como el medio y la reafirmación identitaria de esa masculinidad que fuera de los espacios de prostitución, además, cada vez está siendo más interpelada, ¿no? Gracias a las luchas feministas. Cada vez es más difícil que un hombre bueno, no sea interpelado cuando agrede y todavía nos falta mucho no estoy diciendo que esté todo hecho, pero bueno, por ponerlo con un ejemplo concreto, si yo de aquí salgo y cojo el autobús y un hombre me toca el culo, pues yo puedo interpelarle y puedo decirle que está accediendo a mi cuerpo sin mi permiso, sin mi consentimiento, ¿no?, sin mi voluntariedad, es decir, me está agrediendo, ¿no?, está invadiendo mi corporalidad. Si esto mismo yo, estando en un prostíbulo, me lo hace un posible cliente, ¿no?, un putero, es una práctica tolerada porque forma parte del rito previo bueno, a subir a conseguir un servicio de prostitución, ¿no? Y muchas veces incluso las mujeres en prostitución tienen que soportar esos tocamientos, o como me dijo un demandante de prostitución, yo voy a magrearme, o sea, esos magreos, ¿no?, que es una palabra horrible, magrearse, como, pues tienen que soportar esos tocamientos y ni siquiera luego van a conseguir el servicio que les va a garantizar tener los ingresos, bueno, pues lo dejo así, los ingresos económicos. Entonces, bueno, que trasciende el sexo y tiene que ver con los límites que se están estableciendo, o sea, que estamos estableciendo fuera de los espacios de prostitución y que dentro de los espacios de prostitución no los encuentran, ¿no? Es un espacio sin límites y sin crítica a la masculinidad patriarcal. Y como cierre ya para concluir, que me he pasado, creo, por hablar de esa masculinidad crítica o disidente, contrahegemónica, igualitaria, no tóxica, como queramos llamarla, o todo ello, pero en definitiva, una masculinidad que sea disidente del patriarcado tiene que ser una masculinidad no prostituyente, y no solo eso, sino que se tiene que comprometer con la lucha por la abolición de la prostitución e interpelar al grupo de pares, ¿no?, a esa fratría que sigue reproduciendo el consumo de prostitución. Y desde el pensamiento crítico, desde el feminismo, ¿no?, creo que tenemos que seguir visibilizando al putero como agente activo en la reproducción del patriarcado y agente activo además de una forma paradigmática, y visibilizar ese modelo de masculinidad prostituyente que, como decía al principio, el putero no ha conseguido, y vuelvo al relato del hombre invisible, porque el putero no ha conseguido alterar el índice refractivo de la luz, sino que, como lo hiciera el protagonista de Wells, sino que hay un interés en invisibilizarlo como parte del entramado sociopolítico patriarcal en el que lo que no se nombra no existe y los privilegios, si no se nombran, no existen. Muchas gracias.